Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en Presencia Universitaria. Son las 7 de la mañana ya con 36 minutos y tal y como se lo anunciaba antes del corte, vamos a iniciar una mesa de análisis y reflexión con académicos, con expertos, con universitarios en el tema de la ejecución, la obra, otra obra insigne de esta administración que es Acueducto 3. Y para ello hemos invitado a dos voces autorizadas en la materia. Está con nosotros el doctor Omar Chávez, de la Facultad de Ingeniería, a quien siempre le agradezco su tiempo. Doctor Omar, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Presencia Universitaria. Muy buenos días, Marco. Muy buenos días. Por ahí veo al doctor Juan Pablo también, interesados en el tema. Muchas gracias. Y también está con nosotros justamente el doctor Juan Pablo Ramírez, docente, investigador de la Facultad de Ciencias Naturales. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en Presencia Universitaria. Hola, ¿qué tal, Marco? Buenos días, Omar. Un placer y un privilegio para mí estar aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y si le parece iniciar con usted, doctor Juan Pablo, desde su perspectiva, ¿hay o se justifica la necesidad de la construcción, de la pertinencia de esta obra, Acueducto 3, que hasta donde entendemos los ciudadanos es por la necesidad de traer agua a Querétaro justamente para garantizar el abastecimiento de la misma? Gracias, Marco. Mira, desde mi perspectiva, el tema es que los seres humanos necesitamos agua, ¿no? El agua es un elemento fundamental para poder vivir, para tener calidad de vida. Entonces, aquí la reflexión es, ¿por qué tenemos que llegar a la necesidad de traer agua de lejos? ¿Por qué tenemos que necesitar agua cuando no le estamos dando un buen manejo desde la ciudad? Yo quisiera empezar por los ciudadanos. Nosotros somos, como ciudadanos, los responsables de que el agua nos esté haciendo falta en este momento. Y el gobierno, bueno, tiene la obligación de satisfacer esas necesidades. Entonces, es buscar agua de fuera, porque tenemos un problema de escasez de agua en Querétaro, eso es una realidad. Pero la primera reflexión que yo quisiera poner en la mesa es, ¿qué estamos haciendo nosotros los ciudadanos con el agua? Hay personas, bueno, me voy a incluir, habemos personas que todavía regamos las banquetas, ¿no? Con una manguera, desperdiciamos el agua. No reutilizamos el agua en la casa, la usamos una sola vez para bañarnos y se va al drenaje. O utilizamos el agua del baño y no nos importa qué es lo que pase, simplemente le jalamos al excusado y se va al tubo y ya está. Entonces hay una desconexión social con el agua, que es lo que ha causado esta escasez, este uso desmedido del agua por parte de toda la sociedad. Y bueno, una opción es traer agua de fuera, es una alternativa que ha existido desde hace mucho tiempo y que en automático se piensa como una solución. Hay más soluciones, definitivamente. Hay otras maneras de abordar la problemática, definitivamente, pero dada el consumo desmedido de la sociedad, pues en ocasiones no queda otra más que tomar este tipo de medidas, pero al mismo tiempo estamos obligados a proponer acciones para complementar y para que ya no vayamos a ocupar un acueducto 4 o 5 o quién sabe, en muchos acueductos que va el tema del estado de Nuevo León, por ejemplo. Gracias, doctor. Doctor Omar Chávez, si pudiese compartir para la ciudadanía, para que podamos entender la implicación, la envergadura de ejecutar una obra de esta naturaleza como es Acueducto 3, es decir, ¿qué implicaría el costo en cuanto a afectar alguna infraestructura ya establecida, el tiempo de ejecución de una obra de esta naturaleza? Vaya, que pudiese nos ayudar justamente a entender la magnitud de lo que podría ser esta obra de Acueducto 3.
Bueno, en resumen, Acueducto 1 nace de la necesidad del tema de la contaminación de las textileras que teníamos en Querétaro en aquellos años y en las cuales se empieza a contaminar lo que es el río Querétaro. Después Acueducto 2, nace precisamente de la necesidad de que ya los pozos de extracción de agua, que era en este momento el 100% de lo que usábamos de agua en aquellos años, 2005, me toca participar precisamente en este proyecto con una empresa española, y veíamos que pues para aquellos años, y bueno, ahorita actualizando los datos, tenemos 179 pozos que opera la CEA sin título de concesión. Tenemos un acueducto 2 todavía en concesión, Marco, por 30 años, más o menos 47 millones de metros cúbicos que tenemos ahora en la CEA. Y el acueducto 3, que seguramente más adelante el doctor Juan Pablo va a tomar o va a tocar, pero el acueducto 2 está aguas abajo de lo que es la presa Zimapán, y el acueducto 3 se pretende colocar aguas arriba de la presa Zimapán, básicamente de las descargas que vienen de la Ciudad de México. Y aquí lo que hay que considerar es, o lo que tendríamos que plantearnos, atañendo a lo que se refiere tu pregunta, tendríamos que preguntarnos si tenemos la tecnología actual para poder darle el tratamiento adecuado al agua. Ya ni siquiera pensar en el tema del costo de traer esa agua desde allá y la infraestructura que conlleva, ¿no? Porque son varios kilómetros que tenemos que excavar, que tenemos que poner tubería, que tenemos que poner sistemas de tratamiento, pero la pregunta específicamente aquí es si es técnicamente viable el poder hacer un procesamiento o un tratamiento de agua adecuado de acuerdo a las condiciones que actualmente tiene el agua de la zona que se puede traer, ¿no? Entonces, más que el costo, más que la infraestructura, tendríamos que pensar si la tecnología la tenemos, y en este caso también, digamos, asociado a esto es si la normativa actual la podemos cumplir, ¿no? Esos serían los dos temas o los dos riesgos que yo veo en este proyecto en particular. Gracias. Y doctor Juan Pablo, justamente como lo refiere el doctor Omar Chávez, ¿qué reflexión hay en cuanto a de dónde se va a traer el agua? Mucho se ha señalado por académicos especialistas como ustedes que el agua proviene justamente de las descargas de la Ciudad de México. Es decir, ¿será agua contaminada? ¿Será agua que pueda implicar un riesgo a la salud de las y los queretanos que lleguemos a consumir el agua traída de Acueducto 3? Muchas gracias, Marco. Sí, bueno, el agua en la presa Zimapán no es precisamente las descargas de la Ciudad de México, ¿no? Ahí hay conceptos que tenemos que tener claros. Las descargas de la Ciudad de México existen, hay plantas tratadoras, no sabemos si estén funcionando bien o no, yo no lo puedo decir desde una pantalla, ¿no? Tenemos que tomar muestras, tenemos que hacer análisis de laboratorio y hasta tener los datos, entonces podemos decir con certeza el nivel de contaminación que tiene el agua. Sin embargo, los ríos son sistemas naturales cuyo una de las cosas más importantes como servicios ambientales para los seres humanos es que tienen la capacidad de depurarse, la capacidad de ser resilientes. Entonces, al mover el agua se oxigena, esa biodiversidad que ya habita, principalmente bacterias, tiene la capacidad de degradar la materia orgánica. Entonces, no por el hecho de que le caiga una descarga de agua residual al río Tula, significa que después de decenas de kilómetros la contaminación es la misma. No necesariamente. Aparte, hay puntos de retención, presas, antes de la presa Zimapán, donde puede estarse disminuyendo la carga orgánica, la carga de contaminantes. Entonces, esa afirmación de que precisamente la presa Zimapán está recibiendo las descargas de agua residual desde la Ciudad de México, yo no tendría elementos para argumentarlo como tal, pero tampoco se puede descartar. Entonces, es muy importante conocer el estado de contaminación, pero es un hecho, la gente que habita ahí, y hay mucha información, que desde la construcción de la presa ya había descargas de aguas residuales en el río Tula y en el río San Juan. Entonces, desde la construcción de la presa
efectivamente la presa recibe descargas de aguas residuales, pero no es lo mismo una descarga de agua residual cruda, es decir, la que va saliendo del tubo, a la condición del agua ya que entró al sistema acuático y kilómetros más adelante. Es diferente. ¿Qué tan diferente? La verdad es que la única manera de saber con exactitud es tener los datos y mandarlos a analizar al laboratorio, pero definitivamente hay una contaminación en la presa Zimapán. Eso es algo evidente, pues eso es algo, simplemente hay que ir y ver cómo está llegando el agua y sobre todo problemas que ha tenido en el pasado. Por ejemplo, cuando hubo una inundación muy importante en Tula, entonces la presa Zimapán recibió desechos de la ciudad de Tula, desechos sólidos, de hospitales, de mercados, desechos domésticos, etc. Entonces, existe un problema de contaminación, pero es muy importante ir y medirlo para conocer con certeza el nivel, el tamaño del problema. Gracias. Doctor Omar Chávez, un tanto refiriéndome a un argumento anterior del doctor Juan Pablo, la solución tendrá que ser siempre traer agua de otros sitios, de otras latitudes, de otros estados, o cuál tendría que ser la solución para asegurar el abastecimiento de este líquido a una ciudad como es Querétaro. Sí, y es una excelente pregunta, Marco, la que refieres, porque hace rato comentaba yo de dónde han nacido los proyectos, ¿no? Y básicamente han sido, como el doctor Juan Pablo comentaba en un inicio, de lo que nosotros mismos propiciamos como habitantes, ¿no? Yo creo que hay varias maneras de resolver la situación, pero sí tenemos que plantear cuál es la factibilidad técnica y cuál es la factibilidad económica de cada uno de los proyectos. Cuando es un proyecto de una envergadura como este el que se está planteando, pues tendríamos que tener al menos 3 opciones, ¿no? ¿Cuál es la opción A? ¿Cuál es la opción B? ¿Cuál es la opción C? Y hacer un análisis de costo-beneficio de lo que es el proyecto. En este sentido, bueno, varios especialistas han notado de que, pues bueno, vas a hacer un proyecto de gran envergadura, todavía tenemos una deuda pendiente con Acueducto 2 que se está pagando año con año, y vas a tener una deuda ahora de Acueducto 3 con fondos nacionales, incluso se está hablando de fondos internacionales, ¿no? Que habría que ver el mecanismo de financiamiento del proyecto. Y ahora, en el estricto sentido, digamos, que tendríamos que pensar, realmente tenemos la certeza de que con este proyecto vamos a tener 10 o 20 años de vida. Estamos considerando los costos de mantenimiento, estamos considerando los costos de conservación, estamos considerando que la red actual de agua potable, de distribución de agua potable en la ciudad, en la zona metropolitana, perdemos casi el 50% de lo que llega. ¿No sería conveniente mejor tratar de resolver la situación de todo lo que nos llega, reparar todas estas fugas, cambiar tuberías completamente y tratar de después, ahora sí, tratar de traer agua y que estos reservorios nos sirvan pues para retener esa agua, ¿no? O sea, para darle mantenimiento realmente a la red, porque pues como comentaba hace rato, si voy a traer el agua, pero de esa agua se va a gastar otra vez el 50%, entonces realmente tenemos que hacer un balance. Es como si en el hogar, pues en cualquiera de los hogares de los que nos escuchan o de los que nos ven, pues estaría diciendo que el 50% de lo que obtengo se va o se desperdicia o se tira, pues realmente no es como un balance adecuado ni económico ni técnico, ¿no? Entonces, yo creo que sí, para tomar una decisión específica tendríamos que hacer ese análisis, ese costo-beneficio y cuál sería la opción A, como te decía, cuál es la opción B y cuál es la opción C. Pero realmente de todos los estudios, de todos los análisis que se han hecho, creo que esta opción podría pasar a la B o podría pasar a la C después de ciertos procesos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Juan Pablo, es una pregunta recurrente que hago cuando tengo la oportunidad de platicar con académicos, con investigadores de nuestra universidad. ¿Realmente hay una crisis hídrica? Es decir, ¿en qué tendría que estar pensando el ciudadano? ¿O tendríamos que estar previendo una crisis hídrica severa en los próximos años? Definitivamente sí, definitivamente sí.
Y, y precisamente lo que tenemos que hacer es comenzar a pensar. Los patrones de consumo del agua y en general los patrones de consumo de todas las cosas que comemos y vestimos nos desconectan de los ecosistemas acuáticos. Se nos ha olvidado que la calidad del agua que tenemos en nuestra llave, que estamos acostumbrados a simplemente abrir la llave, pagar un recibo y pensamos que ahí se acaba todo. Y no es así. Estamos completamente desconectados de los procesos hidrológicos. Entonces, por un lado, si tenemos dinero, podemos comprar una casa en un fraccionamiento muy bonito, pero ese fraccionamiento está construido de manera que el agua ya no se infiltra por ahí. Construimos carreteras para nuestros coches, que todo el mundo aspira a tener un mejor coche, pero las carreteras tampoco permiten la infiltración del agua. Entonces, estos patrones de consumo nos han llevado a alterar esos ciclos hidrológicos de manera que el agua disponible para usarla cada vez es menor. Entonces, nosotros mismos estamos propiciando esa crisis del agua y tenemos que comenzar a pensar en o cambiamos los patrones de consumo o comenzamos a rehabilitar los procesos, es decir, pensar de dónde venía el agua, porque Querétaro era un lugar con mucha agua. El río Querétaro, ahí nadaba la gente, había incluso embarcaciones hace muchos años, por los años 10, 20. Entonces, ¿de dónde venía el agua? Entonces, tenemos que comenzar a recuperar esos procesos y eso se logra a nivel de cuenca. La universidad tenemos precisamente una línea de investigación en ese sentido, la maestría en gestión integrada de cuencas, donde buscamos recuperar esas zonas funcionales de la cuenca para que otra vez el agua se absorba en el suelo y podamos tener esa bendita necedad que tenemos de utilizar el agua subterránea, ¿no? Cuando en muchas ciudades nos llueve 10 veces más agua de la que necesitamos. Entonces tenemos que comenzar a pensar cómo utilizar el agua de lluvia, tenemos que comenzar a pensar cómo volver a usar el agua, darle 2 o 3 usos en nuestra casa. Pensar, tenemos que reflexionar, decir, vamos a tener un alto y saber cuál es mi responsabilidad. Un buen maestro que tuve hace un par de años atrás decía, Juan Pablo, lo que te está pasando, tú le echas la culpa a los demás, pero ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cómo puedes tú convertirte en agente de cambio? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar ante la crisis del agua. Cada uno de nosotros, ¿cómo podemos convertirnos en agentes de cambio? Tal vez con procesos de reforestación reales, no nada más plantar un arbolito y después dejar que se muera, sino procesos de manejo, de conservación de suelo y agua, por ejemplo, para absorber más agua. Comenzar a pensar en reutilizar el agua residual. El agua residual sanitaria en países de primer mundo se reutiliza hasta llevarla a purificarla y a consumirla para consumo humano. Eso se hace en el primer mundo y existe esa tecnología. Incluso no necesariamente en el primer mundo, hay países que son más pobres que México que ya lo están haciendo. Hay expertos internacionales como el maestro Mario López, que tiene un montón de experiencia y lo ha visto y sabe cómo se hace. Entonces, ese tipo de alternativas es pensar y decir cómo le damos la vuelta y no solamente dejar que ocurra esa crisis y después dicen, no, es que las próximas guerras serán por el agua. Yo más bien creo que vamos a comenzar a cambiar esos patrones de consumo y buscar nuevas alternativas para que ese acueducto 3, si se llega a construir, sea un paliativo, sea como una aspirina para el dolor de cabeza y mejor tratar de fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Si fuera un ser humano, me duele la cabeza, me tomo una aspirina, pero después me pongo a hacer ejercicio, me pongo a comer bien para sanar. Entonces, regresar a recuperar los patrones de la cuenca, regresar a educación, educarnos sobre cómo manejar el agua y evitar esa crisis del agua que ya comenzó y o hacemos algo o vamos a sufrir las consecuencias todos independientemente de nuestra situación económica, educativa, etcétera. Gracias, doctor Juan Pablo. Doctor Omar Chávez, se nos termina el tiempo. Quisiese contar con alguna reflexión final a manera de cierre por parte de usted en cuanto a Acueducto 3 y tal vez insertar, pues bueno, a mí me parece que ya es una decisión tomada, me parece también que es probablemente irreversible. ¿Qué tendríamos que estar vigilando como ciudadanos en cuanto a la ejecución de Acueducto 3? Y bueno, yo creo que nos ha tocado varias obras, varios proyectos que se han estado realizando. A mí me ha tocado también
pues, solicitar visitas, por ejemplo, a la hora de 5 de febrero, que también, como dices, pues ya es un proyecto dado, ya es un proyecto iniciado, y algunos otros proyectos, tanto de gobierno municipal como gobierno estatal, y como dice el doctor Juan Pablo, pues hay que atrevernos, hay que solicitar información, hay que seguir trabajando. Y yo creo que este mecanismo que tú promueves, Marco, es muy importante. Y pues adicionalmente a eso, yo creo que se pueden promover todavía más actividades de revisión, de análisis y, como dice el doctor Juan Pablo, tener una justificación técnica, medible, directamente en los laboratorios, y que de alguna manera hacer propios los proyectos que se están realizando, que se están ejecutando. De alguna manera, como bien se comenta, pues no quejarnos, sino más bien apoyar en la medida de lo posible para resolver esta situación. Y yo creo que me quedo con esa afirmación del doctor Juan Pablo. Hay que ver cómo pues mantener el ambiente sano, cómo mantener en este caso nuestra calidad de agua pues lo más adecuada posible, y que este proyecto sea, como bien dice el doctor Juan Pablo, y me quedo con esa reflexión, que sea una, ¿no? Y que más bien atendamos lo propio y lo más importante, que es el cuidado del agua al interior de la zona metropolitana, y también trabajando incluso con las empresas, ¿no? Muchas gracias al doctor Omar Chávez. Doctor Juan Pablo, ¿alguna consideración final? Ya a manera de cierre. Gracias, con mucho gusto. Yo creo que hay que involucrarnos, decir desde nuestra trinchera lo que se tiene que hacer, o señalar un error de un tomador de decisión o un acierto. Eso es muy cómodo. No, hay que involucrarse, hay que ponerse en los zapatos del tomador de decisiones. Hay que ir a su oficina, hay que decirle: ¿qué crees? Yo también sé de eso, yo también puedo aportar, y aquí está. Y podemos hacer esto, y aquí está el proyecto hecho. Y cuesta esta cantidad de dinero, y lo podemos hacer de esta manera. Hay que involucrarse. Estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para servirte, vamos a hacerlo juntos. Eso es lo que tenemos que hacer, toda la sociedad en general. Y yo dejaría a ese nivel la reflexión. El acueducto 3 es un riesgo, sí, es un proyecto millonario, sí, pero alguien ya se acercó y dijo: esta puede ser la solución, con un proyecto, no con palabras, con un proyecto. Entonces, invitar a la ciudadanía en general en que nos acerquemos y digamos: oye, ¿qué tal que también hacemos esto? ¿Qué tal que también hacemos esto? Es involucrarnos. El problema del agua es de todos, y tenemos que estar ahí todos, y con la primera intención de servir, ¿no? Esa es nuestra misión, servir. Los académicos estamos obligados a lo que acabo de decir. Agradezco enormemente a ambos. Muchas gracias al doctor Omar Chávez, académico, docente de la Facultad de Ingeniería, y al doctor Juan Pablo Ramírez, docente académico de la Facultad de Ciencias Naturales. Ambos, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Al contrario.